Bueno, vamos a hablar de lo que significa patología para poder entender lo que a continuación vamos a exponer. Desde el punto de vista etimológico, podemos definir la patología como el estudio de las enfermedades. Es decir, que se enfoca en el estudio de la estructura y de la función de las células, los tejidos y los órganos que finalmente van a componer el organismo como tal. La patología se puede dividir en dos, que es general y sistemática. La general se refiere a las reacciones básicas de las células y los tejidos ante estímulos anormales que subyacen en todas las enfermedades, mientras que la sistemática va a examinar las respuestas específicas de los órganos y tejidos especializados ante estímulos más o menos bien definidos. La patología se basa o se centra en el estudio, digamos, mediante un proceso que consta de 4 núcleos. El primero es la etiología, que estudia la causa de las enfermedades. La patogenia se introduce en el desarrollo de esta desde la inoculación, pasando por el proceso de infección hasta la evacuación de este. Siguiendo por la morfología, que son todos aquellos cambios que se presentan tanto en la célula como en los órganos del cuerpo, y finalmente el significado clínico. Para poder llevar a cabo la patología se usan varias técnicas de estudio. Una de ellas es las técnicas moleculares, las técnicas microbiológicas, las inmunológicas y las morfológicas. Bueno, antes de hablar de las lesiones y muerte celular y tisular, tenemos que entender qué es una célula. La célula es una unidad fundamental del organismo y se encuentra delimitada por un abanico bastante estrecho de función y estructura por sus programas genéticos de metabolismo, diferenciación y especialización. También por las restricciones de las células vecinas y la disponibilidad de sustratos metabólicos. Sin embargo, al final, la célula sigue teniendo su función más significativa, que es mantener la homeostasis. Cabe resaltar que dentro de las partes más importantes de la célula encontramos la membrana celular. En la membrana celular vamos a encontrar lípidos, proteínas, que van a actuar como una barrera selectiva de regulación. El citoplasma, que lo vamos a encontrar ya dentro de la célula, los cuales van a tener las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso, los centriolos, los lisosomas, el citoesqueleto y por supuesto el núcleo, que aquí es donde se va a encontrar la mayor parte de información genética. Se encuentran los cromosomas, la membrana nuclear y el nucleolo. Nuestro video va sobre patología, en donde se encuentran la muerte tisular y celular, y está compuesta por la lesión celular, muerte y necrosis, causas, mecanismos de muerte celular, características de células y tejidos necróticos, diferencias de necrosis autolítica y postmortem, formas de necrosis y resultados. El segundo punto es inflamación aguda, que está compuesta por los tipos y las causas, proceso inflamatorio, la diferencia entre transudado y exudado, mediadores químicos, clasificación, leucocitos en inflamación y duración.
Y por último, la inflamación crónica. Bueno, dentro del tema de lesión y muerte celular y tisular podemos dividirlo en 4 etapas de alteración funcional y estructural de las células. Primero vamos a encontrar la adaptación, lesión reversible, lesión irreversible y finalmente la muerte. Dentro de las adaptaciones celulares se puede decir que se caracterizan por generar nuevos estados, aún así manteniendo la viabilidad celular y generando una modulación de las funciones. La adaptación celular se da a causa de tanto estrés fisiológico como estímulos patológicos. Las adaptaciones celulares nos van a provocar hiperplasia, la cual se refiere a la respuesta adaptativa que consiste en el aumento del número de células. También nos va a provocar hipertrofia, que se refiere al aumento pero en el tamaño de la célula como tal. Y también nos va a generar atrofia. Que es todo lo inverso a la hiperplasia y la hipertrofia, es decir, no va a haber desarrollo celular. En el caso de que no se presente una adaptación, van a surgir lesiones celulares. Estas lesiones pueden ser irreversibles o reversibles. Van a pasar a ser irreversibles en el caso de que esta adaptación persista y no haya un retroceso. Las lesiones celulares se pueden dar por 2 causas, externas o internas. Dentro de las externas vamos a encontrar físicas, biológicas y químicas, y dentro de las internas vamos a encontrar como hipoxia, isquemia, estrés oxidativo, trastornos inmunológicos, enfermedades hereditarias, malformaciones, trastornos metabólicos o nutricionales. La lesión irreversible produce cambios morfológicos. Las lesiones irreversibles van a producir cambios morfológicos, dando lugar a la muerte de la célula, que principalmente se va a presentar de 2 formas: apoptosis o necrosis. Principales muertes celulares vamos a encontrar, como lo había dicho anteriormente, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis se va a dar por procesos fisiológicos o patológicos. Dentro de la apoptosis se va a ver afectada solamente una célula. Aquí tenemos la célula. O un grupo pequeño de células. Un grupo pequeñito de células. Es irreversible. No usa ATP, no la usa. Se aumenta la permeabilidad
y no se va a presentar inflamación. Muy importante tenerlo en cuenta. No inflamación. La apoptosis se define como el suicidio de las células frente a factores de equilibrio y o defensa. Es decir, que es una muerte programada. Mientras que la necrosis se da por procesos patológicos únicamente. Causa causada por isquemia, quemaduras, o toxinas. Existen varios tipos de necrosis que más adelante vamos a ver, pero lo vamos a mencionar aquí. Coagulativa, gaseosa, grasosa y licuefactiva. Muy bien. Bueno, continuando lo que decía mi compañera, voy a hablar sobre necrosis. Un término sobre necrosis se puede decir que es la muerte celular no programada. Es decir, que la célula estaba muy contenta, muy feliz, de repente llega un agente externo, como ya lo explicaron, o interno, y la destruye. Ahora bien, debemos tener en cuenta que en la necrosis todas las células afectadas revientan, derramando su estructura al exterior. Bueno, continuando, voy a explicar lo que es la necrosis gaseosa. Es que al momento que mueren los tejidos, el área afectada deja una masa gelatinosa. Voy a poner como ejemplo una tuberculosis. Esta tuberculosis pues está ubicada en un pulmón. Como podemos ver, estos círculos de acá son los alvéolos y se supone que esto que está aquí en la mitad debería ser igual que el exterior, pero no. Aquí es donde se encuentra la necrosis gaseosa. Es el área afectada, se ve como un área gelatinosa, una masa gelatinosa, y pues en algunos libros dicen que es como parecida al requesón. Esto se da porque son lesiones granulomatosas, es decir, granulomas. Los agentes etiológicos más comunes que se ven en este tipo de necrosis gaseosa es la tuberculosis, como lo están viendo acá, pero también se da la isoplasmosis, el sífilis, etc. La necrosis licuefactiva es una necrosis que se le denomina como una necrosis rápida. Se representa como una especie de licuado, pues todas las células muertas pasan a ser líquidas, es decir, queda como una masa licuada. Para que lo entiendan, es como una especie de pus. No es que sea una especie de pus lo que se va a ver en la bronconeumonía, que es lo que les voy a explicar, sino que así más o menos queda la estructura, totalmente líquida. Esto se representa, es muy típica en el sistema nervioso central. Ahora bien, esta imagen de una bronconeumonía, para que entremos en contexto, la bronconeumonía es un proceso infeccioso, es decir, una etiología viral. Se denota cómo los alvéolos están totalmente destruidos. Esto de acá, de toda esta placa debería ser como esto que está aquí arriba, pero no es así. Tenemos los eritrocitos mezclados con los líquidos alveolares y pues obviamente se logra denotar como una masa amorfa, es decir, no se ve de ninguna forma y es clara,
como se puede ver aquí en la imagen. La necrosis coagulativa, esta es causada por isquemia tisular, se caracteriza por impedir el paso de oxígeno. Estas células muertas se van sustituyendo por tejido fibroso y pues se da como una pérdida de la estructura o arquitectura normal celular. Voy a explicarlo con un infarto de miocardio. Estas son células musculares. Como pueden observar la imagen, no se ven núcleos, deberían, pero no se ven por esta afectación. Tienen como un aspecto fantasmal, es como si solo se viera citoplasma. Se nota líquido en la fibra del músculo, se puede notar el líquido. Como también es de recordar que las células que mueren se convierten en fibras, es decir, tejido conectivo. La necrosis grasa es un tipo de necrosis un poco más rara que el resto. ¿Por qué? Se dan diversos acontecimientos que hacen que la célula entre en diversos cambios químicos fisiopatológicos. Lo que sucede es que esta célula, antes de morir, ella sabe que va a pasar esto y tiende a morir con honor, como los japoneses. Ya les voy a explicar por qué. Digamos que ganaron ISO a final de semestre, se sacaron un 5 y obviamente ustedes muy felices van y toman demasiado, les da un golpe fuerte de alcohol, una pancreatitis. Las enzimas que están dentro del páncreas hay que recordar que son muy peligrosas para el propio cuerpo, por eso es que ellas están como almacenadas allí en una cuarentena. Estas se comienzan, digamos que se liberan, se comienzan a digerir el páncreas, lo cual lleva a una necrosis de las células pancreáticas. Al darse cuenta las células pancreáticas que les va a pasar esto, se disgregan en vesículas de grasa, como estas que están acá, para que venga un macrófago y las fagocite. Es decir, que encierran las enzimas, todo lo que está dentro se disgrega y hace que el macrófago llegue y fagocite. Inflamación aguda. ¿Qué es inflamación aguda? Es tejido vivo vascularizado que reacciona a una agresión local. Esta es causada por organismos patógenos por venenos químicos daños mecánicos y térmicos o por una reacción inmune. Los objetivos de la inflamación aguda son eliminar y reparar. Como repara, entonces también se asocia a la respuesta inmune. Algunos signos de la inflamación aguda son el calor, el enrojecimiento, la hinchazón, el dolor y la función alterada. Los signos son inducidos por cambios. ¿En dónde? En la permeabilidad vascular
en la exudación leucocitaria. Que son causados por la liberación de mediadores activos como lo son la histamina y la serotonina. Debemos tener en cuenta que en permeabilidad vascular hay unos cambios de flujo y calibre vascular. Como lo son el aumento de flujo sanguíneo, y la acumulación. El aumento de flujo sanguíneo ocurre por el aumento de presión hidrostática en los vasos sanguíneos. En cuanto a la acumulación, se da una acumulación de constituyente citoplasmático y de plasma. En la acumulación de constituyente citoplasmático está constituido por células muertas, que como consecuencia tiene el aumento de la presión oncótica en tejidos vecinos. Lo cual acelera la exudación leucocitaria. En la acumulación de plasma, cuando se aumenta la acumulación de plasma, se aumenta también la viscosidad en la sangre. Los mediadores químicos provienen del plasma, de la célula o del tejido lesionado. Y se dividen en dos grupos, que son mediadores de acción rápida y los de acción prolongada. Los de acción prolongada los veremos en la inflamación crónica. En cuanto a mediadores de acción rápida están la histamina, que produce una vasoconstricción. La histamina actúa en un tiempo de 30 a 60 segundos y es sintetizada por basófilos y mastocitos. En la vasoconstricción se da el aumento de permeabilidad y el edema. El segundo es la serotonina.
que, al igual que la histamina, produce permeabilidad, un aumento de permeabilidad, pero es causada por una vasodilatación. La serotonina es sintetizada por plaquetas. Bueno, como ya sabemos, entonces en la inflamación aguda ocurre por medio de mediadores químicos una unión de diferentes compuestos que salen del lecho vascular. Esto se le conoce como exudado. Entonces, el exudado está compuesto por el irritante, las células del tejido lesionado, los leucocitos, que son los que actúan primeramente en esta inflamación aguda, el plasma del lecho vascular y eritrocitos. Entonces, el exudado se caracteriza por ser turbio, a diferencia, digamos, del transudado, que el transudado es el que se origina como un edema cuando hay trastornos circulatorios, no cuando hay inflamación. Entonces, resulta que el exudado es totalmente diferente a lo que es el transudado. El exudado es turbio, es grueso, tiene fragmentos tisulares, tiene olor, es ácido, tiene mayor contenido de proteínas, tiene coagulación, o sea, participa en la coagulación y contiene bacterias. Todo lo contrario del transudado. Entonces, ¿cuál es la función del exudado? Resulta que el exudado lleva los fagocitos, que primordialmente son las células polimorfonucleares, que son los neutrófilos, y luego empiezan las células mononucleares al área irritante, o sea, al área de la lesión. Luego lleva también anticuerpos que nos ayudan a combatir la lesión para su recuperación, y para la curación lleva la fibrina. También lleva nutrientes, ayuda a diluir y tiene una acción mecánica de lavado. Esto lo vemos específicamente con la exudación del plasma. Entonces lleva nutrientes, diluyentes, y como ya lo habíamos dicho, específicamente es el plasma el que lleva la fibrina. Entonces la fibrina sella los nódulos linfáticos y evita que entren bacterias. Además, también lleva las defensas humorales. Luego viene la exudación leucocitaria, que se compone de marginación, puesto que esta se da por el cambio de flujo sanguíneo en el lecho vascular. Entonces lo que ocurre es que las células que se encuentran en el centro pasan a la parte percapilar, la parte del endotelio, y lo que hacen es que se unen, los leucocitos son llevados allí y forman un tipo de pavimentación. Entonces se conoce como marginación o pavimentación, y lo que sucede es que por medio de mediadores químicos, estas células endoteliales que están sobre el lecho vascular se empiezan a contraer
y empiezan a se forman pequeños espacios por donde se da la salida a macromoléculas. Entre esas están pues las proteínas del plasma y pues leucocitos y los otros ya células comprometidas que se ven en la inflamación. Entonces, durante este proceso se da la migración, que es cuando llegan al espacio pericapilar, la adherencia, que es cuando se adhieren y forman una pavimentación, la emigración, que es cuando empiezan a salir del lecho vascular, y la quimiotaxis. La quimiotaxis se define como el movimiento direccional de la célula hacia la sustancia química. Entonces la quimiotaxis es la que nos permite que estas células vayan al lugar en donde se produce la inflamación para ayudarnos a la reparación por la lesión. Entonces los neutrófilos y los monocitos respectivamente llegan por medio de mediadores químicos que ya no son como tal la histamina y la serotonina, sino que son sistema de complemento, los productos bacterianos, la calcitoína en el caso de los neutrófilos, que son residuos de colágeno. En los casos de los monocitos son los factores linfocitos T y complejos antígeno con anticuerpos. Entonces, y los leucocitos llegan por mecanismos de locomoción, porque ellos tienen, los leucocitos forman pseudópodos, lo que les da locomoción y llegan a la parte de la inflamación, Tenemos varios tipos de exudado, que son los que nos dan la clasificación de la inflamación también. Entonces está el exudado mucoso, que se caracteriza por tener mucina. La mucina está presente en las membranas mucosas y puede ser de color verdoso, se presenta por lo general por infecciones bacterianas en el tracto respiratorio. También se puede producir por frío normalmente. La serosa, que está compuesto por plasma, es decir, por agua y por proteínas, y se presenta en la peste porcina y en infecciones conjuntivales, por ejemplo. Es lo que caracteriza a esta inflamación serosa. La purulenta se caracteriza porque tiene exudado neutrófilos. Entonces estos pueden llegar a formarse se forman por bacterias, agentes pirogénicos, que son los que nos producen pus, y pueden formar abscesos que necesitan ser drenados para impedir que esta infección se prolifere y llegue al lecho vascular o a torrente sanguíneo. La alérgica, que contiene principalmente eosinófilos, que son los que reaccionan frente a la anafilaxis y a enfermedades parasitarias primordialmente. Entonces en este exudado vamos a encontrar a los eosinófilos. También tenemos la inflamación fibrinosa, que puede ser aguda o puede ser crónica, y lo que hace es que existen dos tipos: la cuprosa, que es la que se puede retirar fácilmente del tejido, y la diftérica, que es la que no se retira fácilmente y produce sangrado. Entonces, como sabemos, pues la fibrina es partícipe de la cicatrización, de la curación. Entonces, por eso se producen este tipo de dos fibras. El exudado hemorrágico es el más grave. Puede llegar a producir la muerte, ya que pues, en su principal exudado están glóbulos rojos que salen por diapedesis del lecho vascular y pues llegan a la lesión. Bueno, ahora vamos a hablar de la inflamación crónica. La inflamación crónica es la persistencia de una inflamación aguda.
Esta inflamación crónica presenta las características de proliferación celular y de granuloma infeccioso. También presenta un proceso inflamatorio inicial, un proceso reparativo y un proceso inmune. El proceso inflamatorio inicial es lo que presenta congestión, exudación y emigración de monocitos. El proceso reparativo es el que se da por fibroblastos. Y el proceso inmune es con la presencia de linfocitos y plasmocitos. Ahora vamos a explicar cambios por proliferación celular y granuloma infeccioso. Los cambios por proliferación celular se dan debido a bacterias que son de baja virulencia pero con alta resistencia fagocítica. Un ejemplo de esto es la bacteria Mycobacterium avian para tuberculosis, que es la que produce la enfermedad de John, la cual consiste en afectar el intestino del ganado. Y el granuloma infeccioso es un proceso inmunológico que consiste en un área necrosada rodeada por macrófagos y linfocitos T. Un ejemplo de esto es la tuberculosis bovina y la actomicosis. Anteriormente hablaron sobre los mediadores químicos de acción inmediata. Ahora hablaremos sobre los mediadores químicos de acción prolongada. Estos se presentan en la inflamación crónica y son sustancias que se demoran mucho en actuar y participan en la quimiotaxis celular y en la exudación. Estas se dividen en dos: las sustancias plasmáticas y los lípidos ácidos. Las sustancias plasmáticas son tres: el plasmicógeno, que aumenta la permeabilidad vascular y favorece la acción de las dos siguientes sustancias, de los dos mediadores siguientes, que son la quinina, principalmente la braquidinina, que es el receptor del dolor, y el fibrinopéptido, que está presente en la quimiotaxis de los leucocitos. En los lípidos ácidos está el grupo de las prostaglandinas, que aumentan también la permeabilización vascular y están presentes en la respuesta vascular. El sistema linfático es la segunda línea de defensa para la inflamación y está dividido en dos partes: los vasos linfáticos y los linfonódulos. Los vasos linfáticos contienen fluido linfático. Este fluido a su vez contiene proteínas, fibrinógenos, eritrocitos y leucocitos. Cuando se presenta una inflamación, esta sustancia se aumenta para drenar el exudado y transportar las diferentes bacterias que se encuentran. En ocasiones, estas bacterias se pueden quedar en los vasos linfáticos y producir una linfangitis.
Los linfonódulos son sitios de drenaje. Y su función es desarrollar respuestas ya sea inmune, específica o inflamatoria. Cuando se presenta una inflamación de estos linfonódulos por el drenaje, por los fluidos que contienen, que pueden llegar, se produce una linfadenitis, que si no es detectada a tiempo puede llevar a una sepsis, que es la dispersión de toda la inflamación por el cuerpo, lo cual podría decirse que llevaría a la muerte. Bueno, la curación del tejido se puede dar de dos maneras: mediante la angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos en las zonas afectadas, o mediante la fibrosis. Esta puede ser fibrina, que es la creación de nuevas fibras, o coagulación. Esto, la fibrina, puede ser mediante el exudado, que es fibrinoso, y se crea de dos maneras: cuproso y diftérico. El cuproso es, como en un ejemplo, la cicatrización se puede retirar más fácilmente, mientras que el diftérico es más difícil de retirar y puede crear flujo de sangre, que haya un flujo de sangre, y también crear más inflamación. También presenta las siguientes características. Bueno, ahora vamos a entrar, digamos, a lo que significa la patología, que para poder entender. Bueno, vamos a hablar de patología. Desde el punto de vista etimológico, la patología se puede definir como el estudio. No, María, ¿qué es esa cochinada, parce? Entonces, los cambios por proliferación celular se dan porque las bacterias son de... Características de células y tejidos necróticos, diferencia... Bueno, vamos a hablar de la inflamación. Yo no dije nada. Estudia o se enfoca en los cambios tanto estructurales como funcionales de los tejidos, de las células y de los órganos. La patología se puede dividir en dos ramas: general, patología general, y la patología sistemática, que se va a enfocar en todos aquellos cambios o... ¿Por qué no, marica? Es que uno cuando le toca empezar a mirar a ellos, tienen que... Por su estructura y función, que son asignadas por metabolismo. No, ¿yo qué estoy diciendo, parce? Entra en diversos cambios químicos, fisiopatológicos, pero antes de morir van a decidir
morir con honor. Inflamación aguda. ¿Qué es inflamación aguda? Lo hice al revés. Sismos, radiación, electricidad, calor, frío, dentro de esos extremos también externos, perdón. Y también Estas lesiones celulares pueden ser reversibles o irreversibles en el momento en el que en el que esto va a persistir.